And now, with great pleasure, please allow me to introduce our guest speaker, Dr. Arturo Garza de la Maza. Dr. Garza de la Maza works as an emergency physician and intensivist in Monterrey, Mexico, with the Novo Cardiovascular Group. He is also a specialist in ECMO and in critical care air transport. I had the opportunity to meet him in 2023 at the 11th World Congress of Emergency Medicine in Puerto Vallarta, Mexico, and I'm excited to welcome him here to Spanish Grand Rounds today. Y ahora, con mucho gusto, permítanme presentarles a nuestro orador invitado, el doctor Arturo Garza de la Maza. Doctor Garza de la Maza trabaja como emergenciólogo e intensivista en ECMO y en Monterrey, México, con el grupo cardiovascular Novo Cardio. Es también especialista en ECMO y en traslados críticos aéreos. Tuve la oportunidad de conocerle en 2023 al 11º Congreso Mundial de Medicina de Urgencias en Puerto Vallarta y estoy entusiasmado de darle la bienvenida a nuestro Grand Rounds en español hoy. Dr. Garza de la Maza's topic today is critical care transport for patients on ECMO. El tema de su charla es el transporte de pacientes críticos en ECMO. Con eso, bienvenidos, Dr. Garza de la Maza. Gracias por su participación hoy y le voy a dejar compartir su pantalla aquí. Muchas gracias, doctor. A ver. Un momento. Sí. Ahí está. Y muy bien, para la chat voy a pegar nuestra dirección de YouTube. Bueno, gracias, doctor. Correcto, ¿se ve? Sí, se ve, gracias. Yes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor James, por la invitación. Para mí es un enorme gusto poder colaborar con ustedes. Mi nombre es Arturo Garza de la Maza, soy intensivista cardiovascular y yo creo que, hijos, de las cosas que más disfruto hacer como habilidades en el trabajo, definitivamente es el transporte de pacientes en estado crítico, el transporte tanto aéreo como el terrestre. Y pues no va a ser una excepción, que es realmente emocionante cuando es un traslado con un soporte extracorpóreo de cualquier tipo. Pues en este caso vamos a hablar de ECMO. Declaro que no existe ningún conflicto de interés al respecto. Si se ve alguna marca, se ve alguna, algo de la industria, pues solamente el único conflicto de interés es lo que estamos haciendo. Favorecer la educación médica continua, formar enlaces, formar amistades y sobre todo compartirnos información. Todo sufrimiento durante una crisis se debe a una mala planeación de tiempos de paz. Y esta frase es muy importante cuando se trata de un transporte de pacientes en estado crítico. Si no tenemos una buena planificación en tiempos de paz, definitivamente el transporte del paciente va a ser una crisis. Y esa crisis solamente sucede por acelerarnos, aborazarnos o no tener un buen manejo respecto a lo que nos podemos enfrentar. Y ya que todos hemos visto suficientes historias de ultratumba, ¿no? Pacientes que fallecen durante el transporte, pacientes que llegan en peores condiciones que como salieron del hospital, y aquella tendencia que por lo menos en México existía hace algunos años de que el transporte solamente era recoger y llevar y no es mi problema y que lo mejor en el hospital, ya no es de ahora, ¿no? Ahora lo que hacemos es tratar al paciente como si estuviéramos en una unidad de cuidados intensivos, pero de una manera constante, el movimiento. El objetivo de esta plática será proporcionar una revisión narrativa, esa revisión narrativa con la ayuda de agregándole el transporte de paciente en ECMO. Muy bien, todos hemos visto que posterior a la pandemia, las indicaciones y las habilidades de los intensivistas en ECMO han aumentado drásticamente. Entonces, a medida que las indicaciones para ECMO se expanden exponencialmente, el transporte de pacientes con soporte o el rescate de pacientes en instalaciones que no están adecuadas para un soporte extracorpóreo, pues están aumentando, ¿no? Y eso agrega un grado adicional de complejidad a la ya difícil tarea de transportar a un paciente crítico, ¿no? ECMO móvil requiere un conjunto de habilidades único y centrado en el cuidado de un paciente. Y pongo esta imagen de alguien que tiene diferentes habilidades al mismo tiempo,
porque transportar un paciente en ECMO significa que tienes que estar de urgenciólogo, de intensivista, de anestesiólogo, inclusive hacer ecocardiografía. Tienes que tener ciertas habilidades y no nada más ponerte en el trono de soy el doctor. Tienes que trabajar también como paramédico, tienes que tener habilidades técnicas. Por eso es ciencia, técnica y arte en un mismo escenario. Los dos transportes más comunes, pues definitivamente va a ser el ECMO venoarterial y el ECMO venovenoso. Las dos configuraciones básicas para llegar y canular un paciente y transportarlo. En el ECMO venoarterial se intenta que sea bifemoral y en el ECMO venovenoso se intenta que sea fémoro-yugular. No intentar hacer configuraciones avanzadas antes de iniciar un transporte debido a la complejidad que ya es agregarle una configuración avanzada podría ser una mala idea. Como sabemos, el circuito del ECMO convencional, eso sería lo clásico de un paciente en ECMO venoarterial, donde tenemos una cánula de extracción que va a sacar la sangre de la unión cabo-auricular, o que viene por la cava inferior a la femoral, extrae la sangre, la oxigena y la regresa hacia la arteria, ¿no? Hacia la arteria, hacia la aorta, la arteria femoral para subir a la aorta abdominal. Esa sería la configuración habitual y convencional de un soporte circulatorio. Hay que recordar que el ECMO no da un soporte ventricular, sino un soporte circulatorio. Y la configuración más habitual en el soporte respiratorio, pues sería la fémoro-yugular. Es decir, tenemos extracción, tenemos una cánula en la región cabo-auricular. Si somos muy expertos, si hicimos transesofágico antes de iniciar el transporte, probablemente pudiéramos tener una cánula bicaval. Pero si no se considera necesario, lo que se hace es solamente la configuración básica, dejar la cánula en la parte inferior, en la cava auricular inferior, y regresarlo por la vena yugular derecha. Todo empieza con una llamada, la llamada de código ECMO. Alguien en otro hospital está pidiendo tu apoyo, ¿no? Y te presenta un paciente y empiezan todas las preguntas. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuándo se enfermó? ¿Realmente lo necesitará? ¿Qué cosas me voy a enfrentar? ¿Qué tipo de patología es? ¿Está infectado? ¿Cuánto tiempo de ventilación mecánica? Y empieza el algoritmo mental a trabajar porque se va a mover una infraestructura muy compleja para considerar que realmente el paciente lo necesita, que sea lo suficientemente enfermo, pero no lo muy enfermo, porque entonces estamos sufriendo nada, ¿no? Estamos sufriendo solamente tiempo extra. Al menos que el paciente tuviera un protocolo de trasplante cardíaco o respiratorio, es donde se extienden los criterios. Y es muy difícil decidir, a veces con fotos por WhatsApp cuando te lo mandan, decir, ok, si se canula o no se canula y utilizas criterios. Y todos conocemos los criterios básicos, por ejemplo, para un soporte respiratorio, que son los criterios César, ¿no? Saturación menor de 90%, confío en 90% durante 12 horas o más. Es un paciente que puede ser candidato a ECMO, un pH 7.20 de causa respiratoria o metabólica. Los criterios del consenso francés no puede faltar y son muy similares todos, ¿no? Aquí hay algo muy importante, determinar que el doctor que está a cargo del paciente ya agotó todas las habilidades y todas las estrategias de la ventilación mecánica y realmente fue un experto el que tituló el ventilador para determinar que ya no es posible mejorar las condiciones del paciente y entonces decir, ok, ya un intensivista experto en ventilación mecánica consideró que ya agotó todas las estrategias, pues es candidato, vamos por el paciente. Otra de las cosas que antes cuando nos presentaban pacientes decíamos no y ahora decimos sí, inmunocomprometidos, obesidad mórbida, sabemos que hoy en día la obesidad mórbida es un factor protector, edad avanzada, empezábamos 60, 65, ahorita vamos en 70 años, ¿no? Quién sabe qué serán otros 5 años, a lo mejor ya no va a haber límite de edad. Y algo muy interesante respecto al transporte es que pues es muy pesado transportar un paciente, ¿no? Tienes que hacerlo con la aeromédica, más la camilla, más todos los dispositivos. Y cuando el paciente está pesando arriba de 100 kilos, pues antes decíamos contraindicación y ahora no. Lo que sabemos que es un factor protector, pero no es nada protector para la espalda del intensivista, ¿no? Tenemos que hacer muchas estrategias para poderlo transportar, ¿ok? Y eso significa que también canular a un paciente con obesidad es 1000 veces más difícil
que un paciente sin obesidad, ¿no? Utilizamos el ultrasonido para canularlo, pero en muchas ocasiones está demasiado el tejido adiposo que lo que tenemos que hacer es hacer venodisección. Hoy en día, como ese es un presidente mexicano de hace algunos años que decía hoy en día, la gran mayoría de las contraindicaciones son relativas. Eso significa que entonces va a haber mucho más transportes en soportes extracorpóreos que lo que había hace 5 a 7 años, ¿no? Y también algo que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en México, es que se abre el abanico a un uso indiscriminado del soporte y transporte ECMO, ¿no? Nos volvemos menos selectivos y analíticos y arriesgamos y consumimos recursos en pacientes que no eran candidatos. Todos hemos sabido de pacientes, N número de veces me ha presentado algún paciente que a distancia podías definir, es más, me ha tocado moverme a la ciudad en vehículos de primera respuesta y decir, ¿sabes qué? Este paciente está reanimado, métele furosemide, no lo transportes, no lo conectes a ECMO, se va a mejorar, te volteas, te vas y de repente llegó otro equipo y lo canuló. Y son ECMOs que duran 3, 4 días, una semana o menos y dices tú, pues no es posible, ¿no? Lo que necesitaba ese paciente era de reanimarse, pero el paciente fue sometido a una intervención de alto riesgo. ¿Cuál es? El ECMO. ¿Cuál es la siguiente? El transporte. Entonces, tener que el equipo de ECMO tiene que ser muy juicioso. Si el ECMO se gatilla muy temprano, no vas a saber dónde vas a aterrizar. Si el ECMO es a tiempo, el paciente va a llevar muy a gusto, pero si el ECMO lo gatilla es muy tarde, va a ser muy difícil el manejo de ese paciente, inclusive en el transporte. El primer dilema es que estamos en una carrera contra el tiempo y es muy feo a veces a la distancia, y eso nos tocó en la época de COVID, tener que decidir a la distancia quién sí y quién no es candidato a ECMO es algo que no quisiera volver a vivir en toda mi vida. Los objetivos posteriores a la llamada. Identificar al paciente candidato. No muy enfermo, pero sí lo suficiente enfermo. Después empezamos a analizar cuál es la logística del traslado, a dónde vamos a ir, qué aeropuerto hay, cuántos insumos necesitamos, a qué horas vamos a aterrizar, a qué horas vamos a despegar de regreso, con qué nos vamos a enfrentar. Y lo más importante, ¿realmente es candidato a ECMO? Y siempre pensar lo contrario, tratar de analizarlo, de decir, candidato a ECMO, muchos doctores van a decir, es que pides un ECMO, ahí voy para allá. No, lo primero es pensar, ¿realmente es candidato o lo podemos asesorar de otra manera? Si la respuesta es sí, sí es candidato, se envía una lista de material del hospital emisor de alerta, es decir, ¿qué necesita tener ese hospital a la mano, a la cabecera del paciente? Cuando alguien te pide ayuda, uno se puede imaginar que vas a llegar a un hospital de alto nivel y la verdad es que en muchas ocasiones no es así. Entonces tú tienes que llevar las cosas desde el avión, ya estás llevando todo lo que puedas necesitar para canular al paciente. Se emite una lista de equipo para privilegios. Por ejemplo, en México, uno no puede entrar a un hospital privado o a un hospital público si no tiene una autorización, ¿no? Si no trabajas en ese hospital, necesitas una autorización. El ingeniero biomédico siempre debe estar verificando la integridad y el funcionamiento de los dispositivos. Algo que a todos en algún momento siempre se ponen a pensar es, bueno, ¿qué pasa si no prende el ECMO? ¿Qué pasa si llegas y la maquinaria no empieza a funcionar? Y es una estrategia de mucho, mucho riesgo. Por eso siempre tiene que estar involucrado un ingeniero biomédico que te asegure que la calidad de las baterías y los dispositivos, de todo, bombas de infusión, del Lucas, del compresor mecánico de RCP, del monitores, todo esté en funcionamiento y se desarrolla una junta emergente para analizar cuál va a ser el plan y la estrategia. Mandas un checklist, cosas tan básicas como guantes, batas, equipo quirúrgico, todo eso, uno debería considerar que se tiene, pero no, mejor lo llevas. Es como un viaje muy largo que estás lleno de maletas porque no puedes depender de lo que tenga el hospital. Fármacos, sedación, analgesia, bloqueo neuromuscular, vasopresores, inotrópicos, es un tema muy interesante en ECMO. Ya sabemos que el circuito está recubierto de albúmina. Entonces, si consideramos que los fármacos, si hacemos un cálculo de tiempo, cuánto vamos a llevar, y es lo que dosis promedio por kilogramo del paciente, estamos cometiendo un error. El ECMO consume muchos fármacos, entonces lo ideal siempre es llevar fármacos suficientes y de sobra.
¿no? Las dosis, uno cuando empieza a hacer ECMO se empieza a sorprender en el sentido de que, oye, ¿cuánto está consumiendo de propofol, de dextomedina, de qué está sucediendo? Bueno, lo que pasa es que el ECMO se come el fármaco. Antes decíamos que era la membrana, sabemos que sí, la membrana consume algo, pero mucho es el circuito que está recubierto por albúmina, el bioline de los circuitos. Consideraciones específicas. La preparación del transporte es fundamental. Previo al transporte, es importante considerar el tipo y la urgencia del transporte que se realiza. El equipo requerido probablemente va a ser un ECMO con un impela integrado. Puede ser un ECMO con un balón de contrapulsación integrado, ¿no? Hay que tener procesos preespecificados para comunicar y documentar la información clínica más destacada. Los procesos bien delineados pueden aumentar la eficiencia y minimizar el riesgo durante el transporte. Y como el tiempo vale oro, normalmente les pedimos por llamada que si el paciente no tiene línea arterial, se le vaya poniendo una línea arterial radial derecha, sobre todo cuando va a ser un soporte circulatorio, o sea, una configuración venoarterial. Y si el paciente tiene un catéter de venoso central derecho, lo que pedimos es que se cambie al yugular izquierdo para dejar libre el área de la canulación. Eso es lo que pedimos para ganar tiempo, pero la verdad es que muchas veces ya no sucede. El paciente está tan grave que ya nadie quiere hacerle nada y se espera que llegue el equipo ECMO y es muy válido. Pero cuando decimos que el tiempo vale oro, es porque en muchos aeropuertos aeropuertos en la ciudad, en México, el aterrizaje de un avión ambulancia puede ser a cualquier hora, pero el despegue no. Entonces es una misión tiempo dependiente en lo cual tienes que hacerlo lo más rápido posible para poder llegar otra vez al hospital donde lo vas a manejar. En el mejor de los casos, aunque sea un vuelo de 4 horas, entre el vuelo de ida, regreso, canulación, el transporte terrestre, pues el mínimo de los transportes te ha de tomar unas 12 a 13 horas. A veces hay transportes que nos ha tomado hasta más de 24 horas poder llegar al destino. El tiempo es el principal aliado y la logística tierra-aire-tierra es muy importante. Este caso no se me va a olvidar. Siempre pongo esta imagen porque me gustó demasiado en el hecho que salimos de la ciudad salimos de México. Llegamos a Panamá, ya estaba la ambulancia y pocas veces nos ha tocado que al salir de la ambulancia con todo el equipo, aquí no traemos paciente, ¿no? Al salir de la ambulancia con todo el equipo que llevamos en el avión, a salir del aeropuerto, pues ya estaban unos policías motorizados, ¿no? En moto. Y ellos hicieron que el tráfico se fuera deteniendo, entonces se veía medio como película de los 80s de Estados Unidos, entonces iban deteniendo el tráfico mientras la ambulancia iba avanzando y veías otra moto, porque estaban en conciencia, muy interesante, que lo que necesitábamos era canular y despegar lo antes posible. Pues para suerte hubo una tormenta y no pudimos despegar. Ya de regreso, ¿qué hicimos? Nos quedamos a acampar con el paciente en el hospital, esperamos a que amaneciera y rehicimos la logística de regreso. Y al salir del hospital, igual, policías en moto iban frenando el tráfico. Yo creo que fue un traslado terrestre de 20 minutos o menos de lo rápido que pudo ser. La transferencia convencional de pick up and go que se hacen en muchas circunstancias ya es incorrecto. Si alguien te presenta un caso para ECMO y tú llegas y dices, ¿sabes qué? Yo creo que lo podemos transportar sin el ECMO y llegando al hospital donde está todo el equipo, ahí lo canulamos, ¿no? Eso sería incorrecto. El pick up and go que se maneja normalmente ya no existe. Lo que hacemos es state and treat. Jamás transportar un paciente con criterios de ECMO sin ECMO. Solamente por la seguridad de estar en un lugar tranquilo que tú conoces, no, porque se tiene que trabajar en hospitales que nunca has estado, con personal que no te conoce y tienes que aprender a confiar a formar el equipo. Se requiere coordinación y consideraciones cuidadosas de los posibles riesgos y beneficios del transporte y por lo general siempre va a estar la interacción tierra-aire, es decir, sales del hospital en una ambulancia terrestre, llegas al avión, despegas, aterrizas en la otra ciudad, llegas en una ambulancia al hospital, canulas al paciente, regresas en la ambulancia terrestre al aeropuerto, vuelves a despegar, aterrizas, ahí te está esperando otra ambulancia y de esa ambulancia vuelves a recorrer, llegas otra vez a tu hospital donde saliste, ¿no? En México, por lo menos, el uso de helicóptero está muy limitado para cierto grupo y la mayoría son de uso del gobierno, ¿no?
Si ustedes leen las guías de transporte de ELSO, habla de 0 a 400 kilómetros en ambulancia, de 400 a 600 recomiendan helicóptero y más de 600 recomiendan avión. Eso es en ciudades donde, como las suyas, donde tienen unas vías de comunicación excelentes. En México, realmente si el transporte va a ser aproximadamente de 400 kilómetros de antemano, ya nos vamos en avión, ¿no? Las ambulancias terrestres son pocas las que son en México, que son tipo 9, que tengan una capacidad avanzada para un transporte de muchas horas, son muy poquitas, casi no. De hecho, yo creo que transportes en ECMO en México han de haber sido 2 o 3 en toda la extensión del conocimiento. El circuito y el equipo utilizados para el ECMO móvil son los mismos componentes que se utilizan para la compatibilidad con la ECMO en el hospital receptor. Es decir, tú ya sales con el equipo ECMO, canulas al paciente, regresas al hospital con la misma máquina. No andamos haciendo cambios de máquinas porque eso pone en riesgo la vida del paciente. Y algo pues, que tenemos que tener conciencia. Independientemente del modo o el equipo de transporte, la seguridad del paciente es muy importante, pero no olvidar que la seguridad del equipo el MedCrew es igual de importante, ¿no? Este es una, literal, como digo, jugando, es un amor al arte. Es más riesgo, un doctor tiene probabilidades de que la ambulancia tenga un accidente. El avión, pues todos hemos visto en las noticias cómo hay aviones, ambulancias que aunque no son viejos, no son los últimos aviones modernos los que se destinan para ambulancia. Muchos aviones son de los 70s, de los 80s, muy poquitos de los 90s, y son aviones que pueden tener fallas mecánicas y todos conocemos a alguien que ha fallecido en un transporte de paciente crítico. Cuando hablamos de esto, las guías no son recetas de cocina. La ausencia de evidencia no es evidencia de su ausencia. Hay muy poca evidencia del transporte de pacientes apoyado en ECMO. La mayoría son por recomendación y análisis de equipos bien entrenados donde hacen sus guías. Yo creo que solamente hay 2 guías importantes, la de la ELSO y este documento del consenso francés, español, perdóname, sobre el transporte de pacientes críticos en ECMO. Me da mucho orgullo saber que cuando este documento se emite y cuando en España estaban documentando el primer transporte de pacientes en ECMO, en México ya llevábamos N número, ¿no? Eso significa que estábamos haciendo bien las cosas, solamente que somos un poquito más lentos para escribir. Diversos tipos de transporte de ECMO definidos por el lugar desde donde se recupera el paciente hacia donde se transporta y el equipo ECMO involucrado. Entonces, la estrategia de que si vamos a utilizar avión, vamos a utilizar ambulancia, dependerá mucho de la estrategia y la zona geográfica. Y existen 3 tipos de transporte. Tenemos el transporte primario, donde el equipo sale del hospital, que ese hospital es un centro ELSO, llega a otro hospital que no es centro ELSO, se canula el paciente y regresa, ¿no? Ya sea por avión o por ambulancia terrestre. Está el transporte secundario. Los 2 centros son ELSO. Aquí el paciente ya está en ECMO, ¿ok? Pero no tiene la capacidad para mantener un paciente, por ejemplo, cuando empieza con protocolo para trasplante cardíaco o pulmonar, entonces se hace un transporte secundario. Viaja un equipo o el equipo de aquí lo transporta ya canulado a un centro ELSO y se busca que la maquinaria con la que llega es la que tengan aquí para solamente hacer cambio de máquinas y no hacer cambios de membranas o de circuitos de una manera más importante. Y el otro que más me gusta es el transporte terciario. En México existe un grupo, 1 o 2 grupos, que que nos consideramos expertos en transporte de pacientes críticos y entonces en lugar de que los hospitales se preocupen por tener su propio transporte y hacer la logística, ya hay un grupo que tiene la logística bien establecida y entre centros ELSO se comunican, te hablan y haces el transporte del paciente. Hay muchas recomendaciones respecto al material de transporte, ¿no? Tenemos el material de canulación, los sets de canulación, la fuente de luz, las baterías, todo el equipo quirúrgico, guantes, batas, inclusive hemoderivados, ¿no? Tenemos que llevar hemoderivados, más bien sacarlos del hospital, los llevamos en hielera, heparina, antibióticos, la bomba centrífuga del ECMO, los circuitos, conectores, la bomba y hand crank para emergencia.
todo esto, llevarlo en una ambulancia sobre la camilla, pudiera ser algo como que dices, ¿dónde vas a meter todo esto? Y realmente es como un viaje de gitanos, ¿no? Llevas un viaje al oeste, llevas todo tu equipo y realmente es una terapia intensiva móvil. Aquí está la consola del ECMO, el ECMO con su bomba de respaldo, equipo de cirugía menor, bomba de maletín de fármacos, la membrana de oxigenación, esta maleta que es como donde transportas rifles de cacería. Aquí es donde están todas las cánulas. Aquí hay un ultrasonido, el Hamilton, el monitor el ventilador mecánico. Esta es mi maleta personal que siempre tengo ahí un poquito de todo por si algo falta, ¿no? Y entre otras cosas más, ¿no? Entonces, realmente es un movimiento que no es un paseo de domingo, no es un paseo de disfrutar, es un paseo con mucha carga, muchas cosas que tienes que llevar para que no le falte nada al paciente. Siempre le pedimos al hospital emisor que tenga hemoderivados del paciente, mínimo 2 paquetes globulares. Si en la canulación no se necesita, muy bien, como aquí ya nos lo llevamos, si son pacientes que normalmente estás manejando con volumen, no se desperdicia, utilizas hemoderivados durante el transporte. ¿Ok? Equipo mecánico de reanimación y monitorización indispensable. Normalmente siempre, dependiendo de dónde estemos, por ejemplo, en el avión, el sistema Lucas es muy bueno, pero en el avión, en la mayoría de los aviones son EasyJet 25, la cabeza de Lucas puede llegar a topar, pero por ejemplo, Sol tiene lo que es la banda y la banda puede ser mucho más efectivo para en caso de que tengamos que dar RCP en un soporte de ECMO venovenoso. Una vez que se canula, siempre se llega con los soportes extracorpóreos de compresión. La idea es que si llegara a parar si el paciente llegara a caer en paro, tengas la menor cantidad de manos libres para poderlo canular de manera inmediata. Capacidad de laboratorio en punto de atención y durante vuelo, ¿no? Buscar el equilibrio durante vuelo entre la entrega de oxígeno y litros de gas de barridos sin contar con un blender. Hay que recordar que durante el transporte no tenemos blender y todo lo hacemos con litros de un tanque de oxígeno. El ECMO es de bajo flujo, es decir, no consume tanto oxígeno como uno quisiera llegar a pensar, ¿no? El que te consume, por ejemplo, un transporte en alto flujo es algo impresionante, ¿no? Te consume el oxígeno de una manera horrible. El ECMO no te lo consume y el ventilador mecánico no te lo consume tanto, pero sí estamos llevando constantemente con el iStat estamos monitorizando cómo se encuentra el equilibrio ácido-base. Hay que recordar que la mayoría de estos pacientes los encuentras o muy acidóticos o muy alcalóticos y durante el transporte lo que intentas es mejorar un poco las condiciones, pero no llegar a la terapia intensiva para ver qué sorpresa te vas a encontrar. Constantemente durante el transporte, dependiendo cada 2 horas, cada hora, estamos tomando gasometría para empezar a regular todas las variables, ¿no? Entre ellos obtenemos electrolitos. Un paciente en ECMO se ponen con síndromes poliúricos, ¿no? Los empiezas a oxigenar y empiezan a desarrollar síndromes poliúricos. Otra de las cosas que hacemos a la cabecera del transporte, pues es manejar la anticoagulación. La anticoagulación durante el transporte la manejamos con ACT, no por preferencia, más bien es lo único que existe de manera portátil donde lo podemos estar evaluando. En esta imagen, pues es una imagen original donde está el ACT y vamos a 35,000 pies de alturas monitorizando la anticoagulación del paciente. Capacidad de diversificar habilidades y capacidades, ¿no? Eso es muy importante. Cuando tú vas a rescatar un paciente para iniciar un transporte, pues no pueden ir todos tus amigos porque no caben todos en el avión. Me refiero a todos tus amigos con todos tus colegas con los que confías que te va a ir muy bien, ¿no? Eso es un grupo limitado de 3 a 4 personas. Entonces, esas 3 a 4 personas tienen que tener habilidades muy distintas y diversas para poder llevar adelante el paciente. Por ejemplo, aquí rescatamos un paciente de la ciudad de Colima y pues realmente esto no es una terapia intensiva, esto fue en épocas COVID, este era un cubículo que se abrió y se le puso un ventilador al paciente y unas bombas de infusión, pero no teníamos la infraestructura de una terapia intensiva. ¿Qué hicimos? 2 intensivistas, es un compañero intensivista, aquí estoy yo, aquí está el cirujano cardiovascular, tener la habilidad, por ejemplo, de poderlo guiar con un transesofágico, tener aquí el ultrasonido lineal, él está monitorizando, estar asesorándolo, ayudándolo para poder iniciar el transporte de la manera más segura, ¿no? No había nadie más. Llegamos de noche en ese transporte, y solamente 3 personas para poder estabilizar al paciente. Y dices, válgame, quisiera que fuéramos más.
Algo muy importante, ECMO venovenoso no proporciona apoyo hemodinámico directo, por lo tanto se requiere una evaluación de las condiciones hemodinámicas y la función cardíaca antes de la canulación. ¿A qué voy con esto? Muchas ocasiones nos han presentado pacientes para ECMO venovenoso y una vez que llegas, haces un ultrasonido transtorácico, empiezas a valorar y ves que en realidad el paciente está inestable por falla del ventrículo derecho, ¿no? Y decir, bueno, ok, vamos a mejorar las condiciones y va a funcionar mejor el ventrículo derecho, puede ser muy peligroso. Estamos de acuerdo que lo que hace que falle el ventrículo derecho es la hipoxemia, la acidosis y la hipercapnia, pero mejorando eso con un ECMO venovenoso no garantizas que la función cardiovascular vaya a mejorar. Si hay menor duda, más vale hacer un bypass, ponerlo en soporte circulatorio y ya cuando llegues al hospital de receptor, ahora sí revaloras la configuración para ver si lo haces híbrido y le regresas una cánula de retorno yugular. Todos trabajan en funciones similares. Yo estoy muy seguro que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, tenemos ese espíritu de hacer todo, ¿no? Es decir, no podemos dejarle el trabajo a los paramédicos solamente, tenemos que trabajar con ellos, porque el hecho de mover un paciente, meterlo al avión, para mí, ese es el punto de los más críticos. ¿Por qué? Con suerte, por ejemplo, este avión tiene una puerta cargo, ¿no? Pero hay aviones que te tocan que tienen la puerta ejecutiva y es mucho más angosta. Uno de los puntos más críticos es este punto, donde está la cánula aquí del paciente. Este soy yo, este es mi compañero y este es un paramédico. Esta cánula, si llega a entrar en fricción con el borde de la puerta, nadie se fija y la empuja, ya se sabe en la historia, ¿no? Se va a ver una fricción del circuito, se puede estirar la cánula, se puede decanular, se puede romper el circuito y por ahí pasan 5 litros de sangre por minuto. Definitivamente no tendríamos tiempo suficiente para resolverlo sin que exista alguna complicación. Entonces, todos cargan, todos observan, todos vigilan para la seguridad del paciente. Energía eléctrica y conexiones. Todos los dispositivos deben de ir con energía de respaldo. ¿Okay? Y cuando haces transportes de pacientes internacionales, llegar a pensar a qué país vas es una muy buena estrategia. Es decir, tus clavijas no son las mismas en todos lados. Entonces tienes que llevar convertidores de corriente, ¿no? Que los dispositivos tengan energía de almacenamiento por si sucede algún problema durante vuelo. Y esta fue una experiencia que nos tocó de la ciudad de Tijuana. Íbamos a despegar. Y cuando estamos en la pista de taxeo, es decir, saliendo del hangar, entre el hangar y la pista de despegue, ahí se llama taxeo. En ese momento, todos los dispositivos sonaban al mismo tiempo, volteamos y todos entraban en batería. Estábamos a 2 minutos de empezar el vuelo. Y el vuelo iba a ser de 3.5 horas aproximadamente. Y dices tú, bueno, las baterías, todos los dispositivos normalmente tienen un respaldo de más de 3 horas. ¿Evitas el riesgo? No. Lo que hicimos fue detener el taxeo. A torre de control se le avisó que el avión se iba a detener, no íbamos a seguir avanzando y analizar qué está sucediendo, ¿no? Bueno, la plancha aeromédica tuvo un cortocircuito, quemó el fusible. Los aviones, la torre de control diciéndote que qué sucede, que si se regresa, que si no se regresa, cuando un avión ambulancia va a despegar, todos los aviones comerciales empiezan a girar porque le dan prioridad. ¿Qué hicimos? Pues bueno, ni modo, un cable de cargador de celular, lo cortamos, hicimos la resistencia, se lo pusimos el fusible y fue la estrategia para llegar. Llegamos con energía autosuficiente, no con energía de respaldo y pudimos continuar el viaje. Pero a eso me refiero cuando es ciencia, técnica y arte, ¿no? Ser muy, muy, muy estratégico para resolver complicaciones. Algo que siempre digo jugando, que si eres neurótico, enojón y te da calor todo, pues realmente esto no es para ti. El espacio, claustrofobia, si tienes, tampoco es para ti. El espacio es reducido. No todos los aviones en México son aviones ambulancia como tal. Muchos aviones son ejecutivos y solamente le hacen la transformación de la aeromédica quitando los asientos. Entonces el espacio es sumamente reducido. Tienes que trabajar encorvado, con poco espacio, no puedes llegar de un punto a otro, tienes que confiar en todo lo que tienes y tener autosuficiencia de oxígeno. Cuando son estrategias internacionales, tener en consideración que, por ejemplo,
cuando hemos rescatado pacientes de Sudamérica y regresamos a México, siempre tenemos que aterrizar forzosamente por ser avión privado en la frontera sur de México. Y eso implica 2 horas extras de transporte. 2 a 3 horas extras de transporte, llegas a zonas tropicales, ¿no? Donde pues la Guardia Nacional, la Policía Federal, la militar está evaluando qué es lo que tienes ahí, qué es ese paciente, qué sucede, ¿no? Son cosas que no son de todos los días, ¿no? Y como son zonas tropicales, abres el avión y hace calor y cuenta que todos los mosquitos se emocionan y se emocionan ahí en el circuito. Entonces, una ocasión, mi trabajo principal como intensivista fue estar matando mosquitos durante el tiempo de espera de la Guardia Nacional. POCUS a 35,000, a 42,000 pies de altura no va a ser la excepción. Todo urgenciólogo, todo intensivista, ya tenemos ciertas habilidades para estar monitorizando los pacientes durante el transporte, en la terapia, en urgencias, en sala de hemodinámica, en todos lados. Y durante el transporte no va a ser la excepción. Aquí estamos evaluando cómo está la función ventricular izquierda con un ITB en constante movimiento, ¿no? Antes, durante y después, es muy importante hacer un ultrasonido pulmonar. Si el paciente al momento de la canulación o antes de la canulación ya tenía un neumotórax y solamente vimos una radiografía y cometimos el error de confiar en la radiografía, ese neumotórax menor que no se ve en la radiografía muchas veces a 35,000 pies con una cabina presurizada a 8,000 pies va a ser un problema, va a generar un neumotórax de atención. Siempre muy importante antes de cada transporte estar bien seguros que no tengamos un punto pulmonar, estar bien seguros que no exista neumotórax para, si lo es, resolverlo antes de tiempo. Ojo, en ECMO poner sondas endopleurales puede ser una tragedia, tener mucho cuidado. Nosotros lo que hacemos es utilizar neumokits, ser lo mínimamente invasivo, no provocar lesiones extras antes de poner al paciente en ECMO. Siempre hacer valoración de el punto PLAPS antes, durante y después del transporte, porque aquí podemos evidenciar lesiones vasculares inadvertidas. Durante ruta, la posición debe ser estratégicamente en relación a las funciones. Por ejemplo, la misma guía de los españoles dice que el líder del equipo es el intensivista experto en ECMO. El médico canulador es el cirujano cardíaco o intensivista entrenado en canulación. Entonces, dependiendo las habilidades de cada personaje durante el transporte, se debe de posicionar. Por ejemplo, aquí está cirugía cardiovascular, un intensivista, un paramédico, un intensivista a la cabecera del paciente. ¿Por qué? Porque si yo necesito hacer algo a los pies del paciente, yo no me voy a poder mover fácilmente durante el transporte. Monitoreo continuo. Aquí tenemos monitorización de signos vitales invasivo con una línea arterial, el mismo ECMO, la bomba de infusión de heparina. Aquí tenemos hemoderivados, aquí está el gasómetro, por aquí estamos evaluando también la diuresis, aquí estamos viendo la coloración de las cánulas, estar observando algo tan sencillo como voltear a ver eso y decir, mira, la de extracción está oscura y la de retorno está roja rutilante, estamos bien. Pero si de repente volteamos, vemos que el paciente está saturando, volteamos a ver las cánulas y vemos oscura aquí, ya sabemos de antemano que es una crisis. ¿Y cuál es la crisis? Seguramente se desconectó la toma de oxígeno o se acabó el tanque de oxígeno de una manera inadvertida que no debe suceder. Siempre alguien tiene que estar volteando a ver las válvulas y cuánta presión nos queda. Cuando sales del hospital emisor, de ahora en adelante el equipo EMO se encuentra totalmente solo. Y así de manera romántica, siempre tengo ese sentimiento cuando salgo de la sala de emergencias del hospital ya con el paciente canulado, ya sabes que ya no cuentas con el hospital. De ahí para adelante es el pócar de haces, el intensivista, cirujano, profesionista y paramédico. Y son las únicas personas con las que vas a contar, 4 personas, para mover, estabilizar, manejar al paciente que se consideraba el más crítico de todo el hospital. Ya no cuentas con las otras especialidades, ya no cuentas con los otros departamentos, ya no cuentas con esa farmacia del hospital que tiene todo lo que necesitas, ya solamente cuentas con tus compañeros y lo que tú hiciste como predicción de qué ibas a necesitar durante el transporte. Y llevarte un paciente con estas categorías de gravedad y empezar a moverlo y a simplificar la terapia intensiva de transporte de todo lo complejo que puede ser, pues te vas a meter con muchos obstáculos. Muchas personas dicen, ah, el transporte aéreo debe ser bien difícil. La realidad es que no. El transporte terrestre es el más difícil. En esta ocasión,
En época de pandemia, no me ha tocado nuevamente transportar un paciente con ese tipo de dispositivo. Ese es un Sorin, ¿no? El Sorin no está diseñado para el transporte, es una máquina muy grande que se utiliza para cirugía cardíaca. No había otra opción y transportarlo por tierra en este tipo de máquina fue un gran reto. El hecho de subirla a la ambulancia, la energía, yo a mí me tocó ir en el piso de la ambulancia agarrando una cánula, viendo la máquina por el otro lado. Fue una estrategia muy difícil. Y considerar que, por ejemplo, un viaje en ambulancia aérea, pues veamos cómo todo va tranquilo, va quieto, no hay turbulencia. La turbulencia solamente es antes de llegar a los 10,000 pies y cuando regresas a los 10,000 pies, todo muy tranquilo. Pero ¿qué tal cuando se trata por terrestre? Por terrestre y el pavimento y todas las irregularidades, hay mucho más riesgos de complicación y mucho más riesgos de accidente que respecto a la aérea. Entonces, sí nos pone un poco más tensos el periodo que es terrestre en relación al periodo que es aéreo. Es un largo viaje con recursos limitados, ¿no? Es un viaje un viaje al oeste, como dirían en Estados Unidos, pero a la antigua con recursos limitados, donde sabes que tienes que llevar suficiente para poder llegar a tu destino. Y te vas a encontrar con muchos bandidos en el camino, muchos obstáculos en el camino que tienes que sortear como intensivista. Esos villanos tienes que aprender a identificarlos, el bueno, el malo y el feo, para poder tratarlos con tiempo, ¿ok? Todos somos muy contentos cuando nos convertimos en ECMO especialistas y hace transportes, mira mamá salvando vidas, sin manos, jajaja, jijiji, pero no tenemos la suficiente experiencia de horas vuelo o ni siquiera tenemos la capacitación o nunca fuimos paramédicos o nunca hemos transportado pacientes críticos no en ECMO hasta que suceden las complicaciones, ¿no? Se nos acaba lo de hashtag, mira mamá salvando vidas, ¿no? Hay que tener idea que ese paciente, si el transporte es aburrido, es porque todo hiciste muy bien. Si el transporte es muy emocionante, no es nada que sentirnos orgullosos. Seguramente algo hicimos mal para que el transporte haya sido muy emocionante, ¿no? Y puede haber complicaciones relacionadas con el paciente, relacionadas con el material, con el mismo personal, con el entorno, ¿ok? O relacionadas con el transporte. Muchas ocasiones, de hecho, una vez me tocó hacer un transporte en ECMO terrestre en una ambulancia Suburban que estaba diseñada como primer respondiente. Una Suburban es muy estable, es muy rápida. Hicimos un transporte, se nos ponchó una llanta. Error, esa ambulancia no tenía doble rodado, ¿no? No tenía doble rodado en el eje trasero. Entonces, se nos ponchó una llanta y en lo que se repara, pues me quedo con un ECMO en medio de la nada, en la carretera, ¿ok? En lo que los paramédicos empezaron a cambiar la llanta. Entonces puede haber muchas complicaciones también relacionadas con el transporte. Cualquier escenario que ustedes como especialistas o los que se van a desarrollar como especialistas de crisis que pueda suceder en la terapia intensiva, definitivamente también puede suceder durante el transporte. Y una cosa es tener un escenario de crisis en la terapia intensiva y otra cosa es muy diferente tener un escenario de crisis durante el transporte. Esa habilidad y ese feeling para resolverlo tiene que ser muy habilidoso. A mí de manera personal las series de doctores tipo Grey's Anatomy, así, o cualquier serie, no me gusta, no me gusta ese tipo de programas, pero eso pues me lo mandaron para que lo viera en el sentido mira como lo que haces, ¿no? Y en esta serie, creo que es Grey's Anatomy, no estoy seguro, ejemplifican un transporte en ECMO, no sé si es ambulancia o es helicóptero ese, por la manera en cómo se mueve, y ven cómo se decanula el paciente, ¿no? Digo, lo ponen en el escenario ahí como si fuera una manguera de bomberos, obviamente no es así, pero sí es un flujo de sangre muy alto. Una vez, en una ocasión me tocó que movieron un ECMO durante la terapia, yo estaba analizando la membrana, lo giran, se abre el circuito, me cayó toda la sangre y en menos de 3, 5 segundos yo ya estaba batido en sangre, ¿no? Obviamente fue una situación de emergencia, ampliar, parar el ECMO, reconectar, volver a circular, fue algo muy emergente. Y aquí, pues bueno, no es la excepción. Y creo que en este capítulo fueron asesorados, porque observen lo que hace este personaje. Este personaje inmediatamente lo que hace es acercarse al tripié de la camilla, agarra unas pinzas de tubo de presión y esas pinzas de tubo de presión las utilizas este, para ampliar el circuito
y evitar que siga saliendo sangre. Aquí es donde está, algo tuvieron que ser asesorados para que sucediera de esa manera, ¿no? Y esas pinzas de presión siempre las traemos cerca, ¿no? Eso es luego, como tu pistola así de mando, luego cerquita, porque si hay una emergencia de ese tipo, agarras tus pinzas y bloqueas y proteges al paciente. Eso es algo que se aprende en ECMO. La ventilación mecánica y el ECMO es lo que nos va a dar que ese pulmón se relaje y se soporte. Pero un paciente recién canulado no podemos ser muy apresurados para mejorar esa ventilación mecánica. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser tan acelerados. Si el paciente lo encontramos con un PIB de 12, de 15, vamos a ver que luego después de conectar al paciente a ECMO, van a mejorar los parámetros de oxigenación. Pero si alguien con las manos calientes empieza a bajar el PIB rápido para llegar al otro hospital y decir, mira, ya lo traje con PIB muy bajo, y lo que va a pasar es una telectrauma y se va a hacer un pulmón cerrado. Entonces, lo que buscas es dejar el mismo PIB y empiezas a proteger con volumen corriente. Empiezas a bajar a ultraprotección gradualmente hasta lo mínimo necesario, pero no mueves el PIB. No hay prisa por mover el PIB. FR lo puedes llevar de 6 a 8. Le puedes hacer una broncoscopía previo a la canulación, mejorar ciertos parámetros, una broncoscopía posterior a la canulación, limpiar el pulmón. Claro que es posible. Reducción, libre discreción. Lo que sea necesario, no pasa nada. Lo que sí es muy peligroso es que te aceleres para evitar la hipercambio. Son pacientes que cuando son soportes respiratorios, lo vas a encontrar con un CO2 de 110, 90, 80, 100, parámetros muy elevados. Si tú te emocionas para entregar el paciente 6 horas después del transporte con un CO2 de 45, 50, para decir ya todo está muy bien, seguramente te vas a encontrar ese paciente con una hemorragia del sistema nervioso central, ¿no? Cuando tenemos hipercapnia y barremos el CO2, va a provocar una severa vasoconstricción, ¿sí? Y son pacientes que se encuentran anticoagulados. Desgraciadamente, yo dudo mucho que a alguien experto no le haya tocado ver esto. Ese paciente es que los empiezas a despertar y no empiezas a bajar sedación en ECMO para empezar a hacer awake ECMO y no despierta, no despierta, no despierta. ¿Qué fue lo que sucedió? Un evento vascular cerebral. Entonces, una de las estrategias es, después de un transporte, llegar directamente al ataque y estar bien seguros que no sucedió ninguna complicación de ese tipo en el transporte. Este es el hand crank, es decir, cuando te quedas sin energía en el ECMO, aquí pones la membrana y empiezas a dar energía. En una ocasión me tocó llegar tuvimos que hacer un transporte en la pandemia que fue de 3 hospitales. El hospital donde los rescatamos, que era un hospital de bajo nivel, pero no podíamos llegar al hospital que tenía capacidad de trasplante porque estaba lleno. Entonces tuvimos que hacer escala en un hospital intermedio, esperando 2, 3 días a que nos liberaran espacio para llegar al hospital de alta gama. En el hospital intermedio, justo cuando llegamos a la máquina de ECMO, por no decir marcas, se le ocurrió colapsar. Se apagó. No, se apagó, ya no quiso volver a prender, se cicló. Hubo un cortocircuito ahí con las baterías. Entonces, pues me tocó dar hand crank aproximadamente 4 o 5 horas porque en ese hospital no había máquina ECMO. La máquina ECMO la estábamos llevando nosotros. Afortunadamente, a unas 3 horas de distancia estaba un técnico con otras máquinas de la misma industria donde pudieron llegar y darnos un respaldo, pero fueron 3, 4 horas de estar dando hand crank constantemente para mantener con vida al paciente, ¿no? Son escenarios muy importantes. Fenómenos de recirculación durante el transporte puede suceder. Siempre hay que pensar en la posición de las cánulas. Si las cánulas estas se pegan lo suficiente, la sangre oxigenada va a ser extraída por la cánula de extracción en lugar, dice el ventrículo derecho, y vamos a ver pacientes con los parámetros del ECMO muy bonitos y con los parámetros de monitor muy malos, ¿no? Entonces, cánulas, hipovolemia severa, tamponada y neumotórax de tensión son situaciones de emergencia que te pueden provocar recirculación durante el transporte. El simple hecho de observar la coloración de la sangre, de cómo llega a la membrana y cómo sale, es una monitorización muy importante, una observación indirecta muy importante, que tú puedes establecer ciertas complicaciones o aumento de los requerimientos. Y transportar un paciente en ECMO no significa que no vaya a ir acompañado de otros juguetes, como por ejemplo la ventilación mecánica, un balón de contrapulsación o un impeller.
considerar que si ya lo estás transportando con ECMO solo, pues no es un paciente sencillo, ahora agrégale otro dispositivo. En México nos caracterizamos por hacer a veces las cosas de una manera un poco ortodoxa al principio, ahorita ya no es así, pero si ven, me siento con el orgullo de decir que de los primeros ECMO móvil, primer respondiente, es decir, llegar a un hospital a distancia, a canular un paciente, estabilizarlo y luego llega una ambulancia por nosotros, fuimos parte de eso. Y esta foto es del 2017, porque aquí está en la placa del carro, es del 2017, fue antes de la pandemia y ya empezamos a integrar lo que es el ECMO. Aquí está el ECMO en la cajuela de mi carro, ¿no? Llegar a otro hospital, establecer la estrategia, las cánulas estaban por allá, llegar con el cirujano, con otros intensivistas, estabilizar el paciente. Después se nos ocurrió que necesitábamos un vehículo oficial, primer respondiente, y una de las frases que más me gusta es, encuentra a alguien que tenga lo que tú no tengas y haz un buen equipo. Y un amigo tenía, ya se convirtió en mi amigo, tenía esta ambulancia, una ambulancia no para transporte de pacientes, sino para transporte de personal, pero con torretas y estrobos y toda la cosa. Entonces teníamos un equipo de ECMO listo, siempre en la cajuela del carro, para subirnos a la Suburban, irnos a rescatar al paciente y luego llegar a ahora sí una ambulancia por nosotros, ¿no? Esta unidad fue muy interesante, este proyecto de unidad de respuesta rápida para podernos dirigir a distancia a canular el paciente. Bueno, muchas gracias. Estas son mis redes sociales para poder ser amigos y compartir mucha información. Y lo más importante que podemos ofrecer es que esto no se aprende en un artículo, esto no se aprende en una plática, esto necesita simulación, capacitación continua y aprender a usar las herramientas constantemente. El líder del equipo debe de tener la capacidad de mantener la calma cuando todo parece estar perdido, ¿no? Eso es bien importante. Si somos medios histéricos y neuróticos, eso no es para nosotros. Tenemos que tener una habilidad para soportar el estrés. Programas de simulación continua, que es lo que hemos hecho en México, son mis amigos, Eugenio, Víctor, Iván, personal paramédico. Este es un avión simulador. Este avión lo utilizamos para dar cursos de capacitación de transporte de paciente crítico y transporte de paciente en ECMO. Muy bien como esta imagen que es muy famosa, que esto es una simulación. Muchas personas piensan que fue la vida real. Esto es una simulación. Así también lo estamos haciendo en México, esta simulación. Para mí, este es el ejemplo de la mejor ambulancia que tienen ahí en Estados Unidos. Si no me equivoco, está en Michigan. A lo mejor me pueden corregir. Bueno, en México nosotros adquirimos esta ambulancia en mi ciudad, ese es de mi equipo de Novocardio. Esta ambulancia viene de ustedes, viene de la ciudad de Nueva York y es la que estamos preparando para transporte de pacientes de 400 a 600 kilómetros, para una autonomía y no necesitar muchas veces un avión. Muchas gracias. Bueno, doctor Arturo, muchísimas gracias por esta presentación. Ah, Primeramente, no sé si algunos miembros de la audiencia tienen preguntas que quieren hacer. Empezamos con ellos, si quieren. Sí, hola, quería preguntar, ¿qué es la distancia más grande que ha tenido que recurrir? Ok, la distancia más grande fue, no sé si fue Nicaragua, Honduras o Colombia, pero sí de traslados internacionales. De hecho, hubo un traslado que hasta la fecha no me entristece no poderlo haberlo hecho. Me hablaban para transportar un paciente de Monterrey, México, a Corea. Solamente que cuando me hablaron para hacer el transporte a Corea, yo acababa de aterrizar para mi luna de miel. Entonces, cuando mi esposa me voltea a ver, me dice ella sola, ve, te vas a tardar 3, 4 días, la luna de miel dura 2 semanas, aquí me encuentras cuando regreses. Estuve muy tentado de decir, bueno, ya me voy, pero luego creo que eso me lo iban a reclamar toda la vida. Pero no hay límites para el transporte NECMO. No son vuelos interatlánticos, ¿no? Son vuelos que te vas yendo por toda la costa porque aterrizas cada 4 o 5 horas a recargar. Súper interesante. Gracias. A usted. Bueno, y aquí hay una pregunta de un miembro de la audiencia que le pregunta, doctor, ¿cuál es el costo de este tipo de transporte?
Ok. El costo es alto, definitivamente. El avión privado, no sé cómo está en Estados Unidos, pero en México es muy costoso. Un transporte de aproximadamente, digamos que de una ciudad a 3.5 horas ir, venir, estábamos hablando de unos 300,000 a 350,000 pesos. Esa serían como, ¿qué? Unos 300,000 pesos. pesos mexicanos, así es, Ajá, más el soporte en ECMO. Son unas terapias muy, muy, muy costosas. Ujú. ajá. Y Entonces, no todos los seguros de gastos médicos los respaldan. ¿Ok? ajá. Te pueden a lo mejor respaldar el ECMO, pero no te respaldan el transporte. Ajá, entonces debe ser más o menos 40 hasta 50,000 dólares, Correcto, me así imagino, es. ¿verdad? Sí. Ajá. Y bueno, doctor, pues yo trabajo en un centro de cuidados tércicos, pero en la emergencia no soy intensivista, entonces no tengo mucho conocimiento con ECMO, pero conozco el transporte aéreo un poquito Ujú. y recibimos llamadas telefónicas por el transporte de pacientes, lo más por helicóptero. Sí. Y muy seguido tenemos obstáculos con el tiempo. Y recuerdo que la primera vez que nosotros nos conocimos en Puerto Vallarta, había el huracán Lidia. Sí. Y me pregunto, ¿está muy frecuente que el tiempo causa problemas con la posibilidad de transporte ECMO? No, no es tan frecuente. Realmente el principal enemigo es el tiempo como tal, porque el despegue de un avión ambulancia no puede ser a cualquier hora. ¿Ok? Pero el tiempo meteorológicamente hablando no es tan frecuente. Sí hemos detenido transportes para que mejore condiciones por alguna tormenta por un día o 2 días. Un paciente que necesita un soporte respiratorio te va a tolerar. Un paciente que necesita soporte cardiovascular no te va a poder esperar. Pero, por ejemplo, ese traslado de Panamá a México, de hecho, no pudimos hacerlo porque había una tormenta en el camino en donde íbamos a cruzar y tuvimos que esperarnos y quedarnos con el paciente toda la madrugada, esperar condiciones y despegamos. Pero sí, no es algo tan común. Lo que sí es que si un vuelo comercial de repente se pone la turbulencia interesante en un avión Learjet o en un avión de menor capacidad, de 0 a 10,000 pies, pues se pone muy interesante como tal, ¿no? Es divertido cuando vas solo sin el paciente y le pides ahí al piloto que haga ciertas maniobras, pero sí se siente mucho, ¿no? La dinámica, la hemodinámica de los pacientes en el despegue y en el aterrizaje, hay cosas que tú tienes que ir prediciendo de que sí sucede, se hipotensan. Hay que recordar que la cabeza va hacia la cabina y los pies van hacia la cola del avión. En el momento del despegue, muchos pacientes su precarga se va hacia las extremidades inferiores. Entonces, cosas interesantes que tienes que ir regulando antes de que suceda. Bueno, gracias. Ujú. Bueno, yo creo que estamos a la hora aquí, entonces muchísimas gracias, doctor Garza de la Maza, por su charla. Usted nos ha facilitado un excelente resumen del transporte de pacientes en ECMO, un tema que para muchos de nosotros creo que es algo bastante nuevo. Le agradecemos su participación en Grand Rounds en español. Gracias también a nuestra audiencia. Acuérdense que una grabación de esta charla estará disponible en YouTube si buscan Spanish Grand Rounds. Asimismo, les invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Pónganse atentos a la invitación por correo electrónico para la próxima charla, el 25 de febrero, cuando la doctora Lupe Coronel, desde España, va a discutir shock anafiláctico. Con eso, gracias a todos, que se cuiden y muchísimas gracias, doctor Arturo, y hasta la próxima. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.